Samuel o un demonio. Saúl y la adivina de Endor. Hermanos, estoy hablando específicamente acerca de el espiritismo y el engaño que está trayendo, hermanos, hoy en día a las multitudes. Mis queridos hermanos, el espiritismo, ¿qué es? El espiritismo, hermanos, es el mensaje que dice que los muertos no están muertos, ¿ok? El espiritismo tiene como base que los muertos no están muertos, que los muertos siguen vivos, que los muertos se pueden comunicar con los vivos. El espiritismo, el ocultismo enseña que la comunicación con los espíritus debe de ser algo cotidiano. Y número 4, el espiritismo enseña de que nosotros podemos aprender de los espíritus, mis hermanos, que ellos nos pueden guiar. Esta es la base del espiritismo. Ahora, nosotros debemos de tener algo muy, muy claro. Este mensaje del espiritismo no viene de Dios, ¿ok? No viene de Dios. Vino de los mismos labios, ¿ok? Vino de los mismos labios. El mensaje de que los muertos siguen vivos y que nosotros nos podemos comunicar con sus espíritus, con sus almas. Hermanos, ese mensaje no viene de Dios. Y la palabra de Dios nos deja bien claro esta enseñanza, que el que dijo que no morirás fue Satanás, fue Lucifer, a través de la serpiente, la cual él había utilizado como un medium para poder engañar a Adán y Eva. La mentira de Satanás de que el ser humano no muere no vino de los labios de Dios, vino de la boca de Satanás. Que seríamos como dioses, él le dijo a Adán y a Eva. Y el espiritismo, mis hermanos, el mensaje que trae viene del mismo Satanás. Y mis hermanos, nosotros debemos de comprender, y si tú eres un creyente en la palabra de Dios, si tú crees lo que dice la palabra de Dios, entonces tú bien sabrás que la palabra de Dios dice que nosotros estamos en guerra, en lucha contra espíritus de demonios. Nos dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en el libro de Efesios capítulo 6, nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos da una advertencia, dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mis hermanos, estamos en una guerra no solamente espiritual, sino contra espíritus. Contra espíritus. Y la palabra de Dios lo deja bien, bien claro esta verdad. Nuestra lucha no es nomás espiritual en el sentido de que de la creencia. No, la lucha es contra espíritus, ¿ok? Espíritus dice aquí de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra lucha, yo quiero decir y voy a mencionar las cuatro jerarquías que aquí el texto bíblico dice que estamos en lucha, dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales. El enemigo de Dios está con sus espíritus en una jerarquía, así algo como una organización militar. Principados,
potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir todo esto? Mis hermanos, la palabra de Dios es clara al decir de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estos espíritus. Y el principal que menciona allí es el enemigo, Lucifer, Satanás. La palabra de Dios nos dice que él tiene acechanzas en contra de nosotros, ataques. Y entonces menciona los demás demonios que él tiene y cómo están organizados. Principados. Tiene, mis hermanos, el enemigo de Dios a demonios de altos rangos. Potestades. El enemigo de Dios, estos espíritus, mis hermanos, están concentrados en grandes números masivos alrededor de la tierra. ¿Ok? Y estratégicamente Satanás, la palabra de Dios lo dice en Efesios, de que los tiene en este tipo de jerarquías, estos demonios, estos espíritus, gobernadores de las tinieblas. Estos son demonios, mis hermanos, cuyo propósito, y la palabra en griego es cosmocrator. Este rango, mis hermanos, de espíritus están encargados para influir, ¿ok? Para influir sobre tronos, sobre gobernadores, sobre multitudes. Y finalmente huestes, dice aquí la palabra de Dios, huestes espirituales de maldad. Estos son, nos dice en griego, neumáticos ponería, son espíritus de maldad. Son miles y miles y millones de espíritus que son de menos rango, pero estos son los demonios que traen ataque a la humanidad. Así que ustedes se pueden imaginar, mis hermanos, cómo están organizados, y la palabra de Dios nos dice cómo están organizados. Nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las acechanzas del diablo. Y luego el apóstol Pablo nos dice cómo están organizados, cómo está organizado Lucifer, el enemigo de nuestras almas. La realidad, hermanos, es la siguiente, de que nosotros estamos rodeados de ángeles, ¿ok? Hay un mundo de espíritus mucho más poblado y más poderoso y de mayores recursos que aún los seres humanos, ¿ok? Esto es una realidad. Y a estos espíritus se les conoce como ángeles, ¿ok? Se les conoce como ángeles, que son espíritus, porque a diferencia de los hombres, mis hermanos, los ángeles no están limitados por condiciones físicas. Mis hermanos, los ángeles, tantos buenos como malos, estos espíritus no tienen limitaciones humanas, son espíritus. Ahora, aunque son puramente espíritus, tienen la capacidad, they have the ability, tienen la capacidad de asumir forma humana. They can humanize, se pueden tomar formas humanas con el objeto de hacerse visibles a los hombres. Nosotros vemos varios episodios, por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, dos ángeles llegaron, caída la tarde, nos dice Génesis capítulo 19:1, dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Gomorra. Los dos ángeles llegaron y se humanizaron. Nosotros también vemos que los ángeles llegaron a visitar a Abraham. Eran tres, pero uno de ellos era el Señor. Y los otros dos eran ángeles que pasaron de la visita de Abraham y llegaron entonces después a Sodoma. La palabra de Dios menciona que estos espíritus, ¿ok?, llamados ángeles, nos dice que son millares y millones de millones. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Montemorelos, una vez yo escuché un número increíble, un matemático basado en los libros de Apocalipsis que dice que hay millones y millones le adoran a Dios el Padre, a Jesucristo,
Y los millones y millones de ángeles se estima, y me sorprendió esta estimación de cuántos ángeles hay por ser humano. Y no se me olvida lo que él dijo. Hay por lo menos en el cálculo matemático, el número de la humanidad existente, se estima que hay 1 millón de ángeles por cada ser humano. Imagínate tú. Mis hermanos, si nuestros ojos pudieran abrirse y nosotros viésemos la cantidad, el mundo de los espíritus, nosotros nos espantaríamos. Mis hermanos, hay ángeles buenos como hay ángeles malos. Y la realidad es que los ángeles buenos, dice Hebreos 1:14, que son espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Están puestos los ángeles de Dios para salvarnos, para traer a nosotros los mensajes de Dios y protegernos a los que hemos de recibir la salvación. Amén. Estamos protegidos. We're protected by these angels. Estamos protegidos por estos ángeles buenos. Pero hay también ángeles caídos o ángeles malos que terminaron siendo ellos llamados demonios, espíritus malignos, espíritus inmundos, y estos están aquí para destruirnos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, mis hermanos, dice de los ángeles, de los espíritus que cayeron sobre la tierra, juntamente con Lucifer, el arcángel, el ángel precioso que había sido creado por Dios, nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, mis hermanos, en el cielo inició una guerra juntamente con miles y millones de ángeles. Y no encontrando ya lugar para ellos en el cielo, fueron arrojados aquí a la tierra. Y mis hermanos, la intención que tenía Lucifer y los millones y millones de ángeles, una tercera parte de esos ángeles, de los millones y millones y millones y millones que existen, hermanos, una tercera de toda esa millonada cayó, vinieron aquí a la tierra y están ahora liderados por Lucifer. ¿Y saben cuál es su intención? Eso lo vamos a descubrir. Mis hermanos, los ángeles caídos, los demonios, ahora nos dice la palabra de Dios en Job 1:7, que un día Dios, en esa escena que nos permite ver, nos dice que Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes, Satanás? Y él le respondió: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué quiso decir Satanás con que él andaba rodeando la tierra juntamente con todos sus demonios? ¿Qué quiso decir con esas palabras? Quiso decir: estoy o vengo de revisar mi territorio. Esa es la idea en hebreo. Revisar mi territorio, mis hermanos. Bien dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente, hambriento, que ruge para atemorizar y atrapar a sus presas. Mis hermanos, los demonios, los miles y millones de ángeles que hacen la obra de Satanás. Satanás, como dice Efesios, los ha puesto en jerarquías, en cierta estrategia militar. Y mis hermanos, nosotros podemos ver que aunque es una lucha espiritual, es una lucha contra espíritus. Y vuelvo a repetir, estos tienen la habilidad de humanizarse, de presentarse ante la humanidad. Y nosotros vemos la obra de los demonios también, y la vemos específicamente, por ejemplo, en el libro de Job. Hermanos, Job fue atacado por Lucifer y por sus demonios. Y allí el ataque se ve, la manifestación de esos espíritus en ataques literales. Satanás y sus demonios atacaron, sus espíritus atacaron, hermanos,
trayendo el viento para que cayera en la casa de sus hijos y él los matara. ¿Ven? La intención de los demonios es matar, es destruir. Pueden utilizar la naturaleza, pueden utilizar multitudes. Y fueron y destruyeron los asnos, los bueyes, las ovejas, mataron a personas. Demonios que inspiraron a estas multitudes. Nosotros vemos también cómo Satanás y sus demonios tocaron el cuerpo y trajeron enfermedad al cuerpo de Job. Causaron una separación, un divorcio y una separación de la esposa de Job. Le dijo: maldice a Dios y muérete. No cabe duda que los espíritus estaban manifestándose en ataques visuales. Lo que tú y yo podemos llamar y decir: esto es algo normal, fue un accidente, fue esto, fue lo otro. Mis hermanos, tenemos también que preguntarnos: ¿acaso no sería la manifestación de los espíritus en nuestro mundo físico también? A Job le tocó todo esto y nosotros sabemos que fue Lucifer y sus espíritus que vinieron a atacar. Pero vuelvo a repetir, mis hermanos, el espiritismo, está liderado por Satanás y el mensaje que él trae principalmente es de que el ser humano no muere, que nos podemos comunicar con los muertos, que podemos consultar con ellos. Y esto, mis hermanos, es la obra maestra de Satanás para engañar a la humanidad. Mis hermanos, hay un episodio, en la Biblia del peligro del espiritismo, del peligro de creer las mentiras de Satanás. Ese episodio se dio a cabo con Saúl, el rey Saúl, cuando él visitó a la adivina de Endor, a la bruja de Endor. Mis hermanos, para ver si él podía hablar con Dios. Su intención era buena. Y mis hermanos, pero nosotros aquí vamos a descorrer el velo para ver la lucha que los espíritus están teniendo contra nosotros y específicamente queriendo engañarnos, haciéndonos creer de que nosotros podemos comunicarnos con los muertos. Estos próximos días, el sábado será el Halloween. El 1 y 2 de noviembre es una fiesta también que se celebra a nivel mundial. Mis hermanos, aquí en este episodio de la pitonesa de Endor y Saúl consultando, mis hermanos, a través de un ritual del espiritismo, mis hermanos, nosotros podemos ver aquí el peligro existente. Hablar con los muertos trajo la destrucción total de el rey Saúl y tuvo un término infeliz juntamente con su hijo Jonatán y su otro hijo, y todo su reino fue afectado. Hermanos, aquí está el peligro. Estos días que se está celebrando estas fiestas a los muertos, escuchen bien, en realidad, ¿será de que esto viene de Dios? Aunque las intenciones son buenas, ¿será de que nosotros podemos o debemos de participar en ello? Mis hermanos, el libro de Samuel, capítulo 28, nos dice y nos relata el episodio. Nos dice de que Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y habían sepultado a el profeta Samuel. Nos dice de que Saúl, dice aquí el relato bíblico, de que Saúl antes de esto había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Dice el texto bíblico de que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Siquem. Y Saúl, el rey Saúl, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice que tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Se desesperó, tuvo miedo, tuvo temor. Y en su desesperación, en su miedo, nos dice la palabra de Dios que él consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños,
ni por Urim, ni por profetas. Ahora nos dice que como él no logró comunicarse con Dios, entonces Saúl, con ese miedo, ese temor, nos dice que trajo a varios de sus criados y les dijo: búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella. Y por medio de ella, aquí está la palabra medio, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, fíjate las palabras aquí claves, medium, ¿ok? Una adivinación, disfraz, ¿ok? Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y nos dice que se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Mis hermanos, a escondidas se encuentra con esta mujer, esta adivina, y nos dice que él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Ahí le está diciendo que está pidiéndole la ayuda a los espíritus, que le adivinen, que le muestren su futuro, que le digan su situación y me haga, dice, subir a quien yo te dijere. Mis hermanos, aquí le está pidiendo Saúl un ritual del espiritismo, la consulta a los muertos, a los espíritus. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes, le dijo ella, lo que Saúl ha hecho, cómo él ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella era más consciente que Saúl. Y entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: viva Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Imagínense ustedes, justificando su acción, usando el nombre de Jehová en vano para hacer cosas que Dios simplemente no aprobaba. La mujer entonces comenzó el ritual. Y nos dice la palabra de Dios que le preguntó: ¿a quién te haré venir? ¿Quién quieres que los espíritus te traigan? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer, dice a Samuel, clamó en alta voz. Dice que aquella mujer le dijo a Saúl: tú me has engañado. Le dijo: me has engañado, tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, no tengas miedo, cálmate. Y le dijo: ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl: he visto dioses, subraya en esta palabra, he visto dioses que suben de la tierra. Mis hermanos, dioses está en minúscula. Dioses, mis hermanos, y suben de la tierra. Mis queridos hermanos, dice que entonces Saúl entendió a la manera de él que era Samuel, y humillando su rostro, dice, se postró a la tierra y le hizo gran reverencia. En otra versión dice que él se postró y lo adoró. Y Samuel le dijo: ahora estaba aquí hablando lo que ahora aparentemente es Samuel, y lo voy a comprobar. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. No sé qué hacer. Y ahora mira nomás aquí, hablando con el espíritu que se le ha aparecido. El mensaje fue terrible. Le dijo: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, como no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste, dice, sus mandamientos. Dice: Jehová te ha hecho esto hoy, y el día de mañana estarás conmigo, tú y todo Israel y tus hijos. Jehová te entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y Saúl, después de haber recibido ese mensaje, mis hermanos, cayó en tierra, se desplomó, se desmayó, tuvo gran temor, sus fuerzas se le fueron. Hermanos, nos dice la palabra de Dios de que Saúl había obedecido a Dios previamente,
Él había echado a los adivinos del pueblo de Israel. Él había seguido las instrucciones que desde el pueblo de Israel se había dicho: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Mis hermanos, este versículo deja claro al pueblo de Israel de que no deberían ellos de hablar ni consultar a los adivinos ni a los muertos. Hermanos, el pueblo de Israel había sido muy claro, Dios con ellos. Y hermanos, esto había sido una tentación para el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Y Dios tenía que ser muy específico en relación a la consulta de los espíritus de muertos, porque Israel en varias ocasiones lo había practicado. Mis hermanos, aún le dijo a sus niños, porque también esto tenía una atracción, mis hermanos, para niños y para jóvenes adultos: no se ha hallado ustedes, queridos padres, le dijo en Deuteronomio 18, 10 al 14, de que pasen a su hijo, a su hija por el fuego, o que practiquen adivinación, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y hermanos, esto los padres lo practicaban, a sus hijos los quemaban vivos, mis hermanos. La religión, mis hermanos, espiritista exigía, la práctica espiritista exigía de que se sacrificaran a los hijos. Y mis hermanos, él lo había hecho anteriormente, pero Saúl, recuerden bien esto, nos dice la palabra de Dios de que Samuel ya había muerto y Saúl quería comunicarse con Dios. Aquí viene un punto muy importante, ponle atención. Nos dice de que él consultó a Jehová cuando tenía miedo, pero Jehová dice que no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. ¿Sabes por qué Dios no le respondía? Recuerda bien esto, que para la muerte de Samuel, sabes, ya Saúl estaba apartado su corazón de Dios. Nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16, 14, de que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. Ya estaban los demonios viniendo hacia él, lo estaban atormentando y él tuvo que llamar a David, lo encontraron para que le tocara y los espíritus malignos, los demonios, lo dejaran en paz. Su mente ya estaba turbada. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Ya los demonios estaban atacando a Saúl, atormentándolo. Y mis hermanos, su actitud y sus acciones ya estaban en plena rebelión en contra de Dios. ¿Y qué es lo que él hizo? Fíjate tú, el Urim y los profetas, mis hermanos, Dios ya no le hablaba por medio de eso. No es porque Dios es malo. Mis hermanos, no era la culpa de Dios de que él no se pudiera comunicar con él. Es porque Saúl mató a todos los sacerdotes del pueblo de Israel. Andaba buscando a David y él fue allá a un lugar que se llamaba Nob y mató a todos los sacerdotes. Ellos cargaban el Urim, ellos cargaban aquellas perlas preciosas donde Dios se manifestaba y daba sus mensajes, pero él mató a todos. Así que ya no había quien intercediera por él. Y él mismo quería ahora tomar el lugar de los sacerdotes para ver si a Dios le hablaba de esa manera. Simplemente no. No habían profetas porque todos estaban huyendo, porque él quería matar a todos los que servían a Dios y le temían a él. Ahora, en su desesperación, consultó lo prohibido, consultó a un medium, a una espiritista. Él pidió a sus criados que fuesen a buscar a una mujer con espíritu de adivinación. Mis hermanos, aquí nosotros estamos y vamos a ver tremendas lecciones. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, de que él le dijo a sus criados, espíritu de adivinación. Él sabía, mis hermanos, lo que estaba haciendo. Él no fue engañado. Él sabía que lo que estaba haciendo era prohibido, pero tanto estaba ya su mente apartada de Dios, un hombre que se había comunicado con Dios directamente, que ahora está
yendo a las prácticas del ocultismo, mis hermanos, prácticas del espiritismo como la consulta de los muertos. Se disfrazó, se escondió y saben, se esconde porque él sabía que era prohibido. Y entonces va y se encuentra con la mujer. Él sabe y le dice, hazme traer, ¿sí? Hazme venir al espíritu, mis hermanos. Él aquí le dice, hazme venir a Samuel. Y entonces, mis hermanos, él está pidiendo a ella que haga el ritual del medium, la comunicación entre los vivos y los muertos. Nos dice, mis hermanos, de que entonces él, entrando ya en el ritual, nos dice que la bruja de Endor, esta pitonesa, la divina, mis hermanos, entonces ve, dice, dioses que suben de la tierra, mis hermanos. Escuchen bien, lo que él ve aquí, ¿de dónde vienen? Estos son dioses. En el hebreo se entiende que son espíritus. Y no es uno, son varios. No se sabe la cantidad de ellos. Suben de la tierra. Pero mira lo que sucede a continuación. Suben de la tierra. Ella los ve. Ella le dice lo que está pasando. Y entonces les dice, ¿qué has visto? Dice, he visto dioses que suben de la tierra. Y estos espíritus que suben de la tierra, hermanos, se transforman. Ahora la divina, la pitonesa, ya no está viendo espíritus, ahora están viendo los espíritus manifestados en una forma. Y le dice, veo ahora a un hombre anciano cubierto de un manto. Los espíritus, mis hermanos, tomaron forma ahora de un anciano. No fue específica la pitonesa, pero entonces Saúl pensó y entendió en la manera de pensar de él de que era Samuel, mis hermanos. Los espíritus se transformaron cuando salieron de la tierra y se tomaron en una forma de un anciano, nos dice aquí, de un anciano que se reflejaba o se asemejaba al profeta Samuel. Hermanos, y entonces, ¿qué hizo Saúl? Dice que se postra y lo reverencia. En otras versiones dice que lo adora. Ahora, mis hermanos, se ha manifestado y ahora estos espíritus, ahora en forma del profeta, comienzan a hablar directamente con Saúl. Le dan un mensaje, mis hermanos, que lo destruyó, que lo devastó. Un mensaje ¿sabes? Un mensaje que muchas personas al leerlo piensan de que en realidad era Samuel, pero no era él, eran espíritus con estos mensajes devastadores. Le dijeron los espíritus, ahora hablando en una forma, transformados en una forma que se reflejaba como el profeta Samuel, comenzaron a decirle que Jehová se había apartado, le dijeron que él es tu enemigo, le dijeron de que él iba a morir, le dijeron de que iban a ser destruidos, que los filisteos los iban a destruir y que el reino iba a ser entregado ahora a David. Yo les pregunto algo esta noche. ¿Aprendió algo nuevo Saúl al recibir este mensaje? Absolutamente no. Mis hermanos, esos espíritus habían ya estado atormentando a Saúl mucho tiempo. Todo lo que Dios le había dicho, el profeta Samuel, lo que le había dicho, los demonios habían escuchado y ahora le estaban dando solamente el reflejo. Los espíritus le estaban diciendo lo que habían escuchado. Ellos, mis hermanos, no pueden interpretar el futuro. Los demonios no saben el futuro, no saben el porvenir ni el mañana, solamente reflejan lo que escuchan y estos espíritus ahora transformados hacen lo mismo.
Mis hermanos, fue un mensaje de muerte. Esto fue algo terrible que le sucedió a Saúl. Quiero aclararte lo siguiente en relación a esto. Número uno, Dios nunca utilizaría un medio o un ritual de adivinación, de brujería, para hablar con él o con nadie más. Jamás, ¿ok? No es y no fue Samuel el que vino, porque Dios nunca utilizaría un ritual del espiritismo de Satanás. Consulta a los espíritus, a los muertos. Jamás Dios sancionaría eso. Por lo tanto, concluimos de que esto no es de Dios. Lo que esto sucedió, Dios no le dio un mensaje a través de los espíritus a Saúl, de ninguna manera. Esto era simplemente un tremendo engaño para el rey Saúl. Continuando con este punto, mis hermanos, como Saúl eliminó las maneras que Dios había dejado para hablar con él, mis hermanos, recurrió al espiritismo, a la brujería, a hablar con los espíritus. Él mismo se engañó en su desesperación. Mis hermanos, nosotros debemos de concluir que Dios no lo mandó a esa cueva de esa bruja. Debemos de concluir, mis hermanos, que el Señor, aunque se había negado a comunicarse con Saúl por medio de sueños, mis hermanos, estos eran los únicos medios designados por Dios. Los sacerdotes, los profetas, el Urim, era la única manera. No había otra. Por lo tanto, mis hermanos, él no los iba a pasar por alto para dar un mensaje por medio de un agente de Satanás. Jamás. Nunca, mis hermanos, Dios utiliza lo inmundo, lo que es de Satanás. Es más, quiero que vean 1 Crónicas 10:13. Nos da la razón por la cual murió Saúl. Dice, y así murió Saúl. Y escuchen bien por qué murió. Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual él no guardó, y porque consultó a una adivina. Subrayen bien esa palabra. Mis hermanos, él murió porque el acto de Saúl al consultar a una hechicera, mis hermanos, fue entregado él completamente a la destrucción. Mis hermanos, este relato número 2 deja claro que Saúl se comunicó con espíritus de demonios, no con el profeta Samuel. Mis hermanos, ¿por qué? Porque dice que cómo salen estos espíritus, son en plural, más de uno, y se transforman, toman una forma, una imagen, hermanos. Este pasaje, mis queridos hermanos, este episodio deja claro que Saúl interrogó, mis hermanos, a un espíritu malo y no al espíritu del Señor. Él no consultó a ningún ser humano. Él consultó al mismo espíritu de Satanás, los demonios. No se comunicó con Samuel el profeta de Dios, sino que por medio de la hechicería se comunicó con Satanás. Mis hermanos, porque éste no podría presentar al verdadero Samuel. Los espíritus nunca pueden presentar a las verdaderas personas porque no tiene ese poder. Y porque los muertos, voy a mencionar un momentito, los muertos nada saben. Mis hermanos, el enemigo de Dios, los espíritus no pueden presentar al verdadero Samuel en este episodio, pero sí presentan a un falso, a una imagen. Presentan, los demonios se humanizan o toman formas, mis hermanos, y esto los utiliza para llevar a cabo los propósitos de engaños. El pasaje deja claro, mis hermanos, en la antigüedad, las formas de la hechicería y la brujería, mis hermanos, paganas, se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Y los que practicaban las artes, mis hermanos, como se le conoce como la necromancía, aseveraban tener relación con los espíritus de los difuntos.
pero en realidad estaban teniendo consultas con los demonios. Y número 3, para ir ya concluyendo, mis hermanos, el mensaje no es de Dios, no es de Dios, porque de los 2 puntos que ya les di, este tercer punto, mis hermanos, deja claro que el mensaje de Satanás termina llevando a la muerte y no a la vida. El mensaje da por sí mismo, mis hermanos, evidencia de su origen. Su objeto no era guiar a Saúl al arrepentimiento. Su objeto es bien llevarlo a la destrucción. Y tal no es la obra de Dios, mis hermanos, sino es la obra de Satanás. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Pero Satanás, mis hermanos, ha venido para matar, para destruir. Mis hermanos, al predecir la perdición de Saúl por medio de la pitonesa de Endor, Satanás logró entrampar a Saúl en el corazón, lo atrapó. Y también tenía la intención de meterle miedo al pueblo de Israel para que llegaran a tener confianza en la pitonesa. Y así Satanás tenía la intención de que todo el pueblo de Israel fuese a consultar a la pitonesa, que fueran a hablar con los espíritus, mis hermanos. Oh, qué tremendo este episodio, mis hermanos, porque esto terminó en la muerte. El mensaje no fue un mensaje nuevo, fue un mensaje realmente de destrucción, no un mensaje de arrepentimiento, sino un mensaje de completa destrucción. Y finalmente, mis hermanos, los muertos pueden comunicarse de ninguna manera. No, no, no. Los demonios pueden comunicar sus mentiras, pueden comunicar las cosas que ellos oyen. Ellos sí pueden comunicar eso, pero nuestros seres queridos que murieron, no. Esta es una evidencia de que no era Samuel, de que fue una forma. Los espíritus que salieron de la tierra fue una forma. Los espíritus ahora transformados en una forma que reflejaba al profeta Samuel. Es lo mismo que hace hoy en día. Los demonios se pueden comunicar, pero nuestros muertos no, mis hermanos. Los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, hermanos. Lo que vemos aquí en este episodio eran los mensajeros de Satanás. Mis hermanos, la idolatría antigua abarcaba completamente el culto a los muertos y pretendía, ¿ok? Satanás pretendía y ha engañado a las multitudes desde antes hasta hoy. Los ha engañado haciendo apariciones en formas que reflejan a sus seres queridos. Mis hermanos, el culto a los muertos es una pretensión de Satanás de que se están comunicando con los muertos queridos. No, la Biblia declara que era una manifestación del culto de los demonios. Esto lo que hizo Saúl con esta divina era un culto a los demonios. Hermanos, la palabra de Dios queda clara que Saúl interrogó a una adivina y le dijo que buscara a una adivina que tenía un espíritu de adivinación. En otras palabras, que tuviera un espíritu, alguien aparte, algo sobrenatural, ¿ok? Para que le ayudara. Y mis hermanos, no era el espíritu del Señor. Él consultó a alguien que tenía un espíritu. Estaba esta mujer poseída. Mis hermanos, él no se comunicó con Samuel, el profeta de Dios, sino que por medio de la hechicera se comunicó con Satanás mismo, hermanos. Oh, qué terrible. Qué episodio más terrible. Mis hermanos, si hay personajes en la palabra de Dios que nosotros sí sabemos que están en los cielos, fueron y nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Jesús se transfiguró, ¿quién llegaron allí al lado de
Jesús. Llegó Elías y llegó Moisés. Mis hermanos, nosotros sabemos también que Enoc, Dios lo traspasó, él está vivo. Moisés fue resucitado, dice el libro de Judas, y que Satanás estaba peleando por el cuerpo de él. Pero alguien más, de ninguna manera, mis hermanos. Si nosotros creyésemos, mis hermanos, de que Samuel estaba vivo, no hubiera venido de la tierra. Pero como sabemos que Samuel está muerto, mis hermanos, y que él no vino a traerle ningún mensaje, y como dice la palabra de Dios, no fue nada más y nada menos que los espíritus de Satanás tomando forma, engañando y diciendo yo soy Samuel, pero que en realidad eran los demonios. Mis hermanos, no pueden manifestarse los muertos. Mis hermanos, si Samuel hubiera estado vivo, hubiera venido del cielo, pero no de la tierra. A los hebreos se les prohibió, hermanos, que participaran de cualquier forma de supuesta comunión con los muertos. Dios cerró esta puerta, hermanos, eficazmente cuando dijo, los muertos nada saben. Eclesiastés 9, 5 y 6. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dios cerró la puerta, mis hermanos, a la comunicación con los muertos, cuando Él dijo de que no debemos de consultar a los adivinos ni a los que tienen espíritus, mis hermanos, de adivinación, a los que consultan a los muertos. Oh, mis hermanos, entonces, ¿dónde están los muertos? Si no era Samuel que estaba muerto y que había venido de un lugar para hablar con él, si no fue él, y nosotros sabemos que no fue él, por lo que ya describimos, mis queridos hermanos, entonces, ¿dónde están los muertos? Esa es la pregunta. Y esa pregunta, mis hermanos, la vamos a contestar el día de mañana. Vamos a contestar la pregunta, ¿saben los muertos sobre el estado de los vivos? ¿Saben? Ellos sienten algo, esperan algo, nos visitan, ellos sonríen, nos escuchan. Mis hermanos, la palabra de Dios es bien clara de que los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Mañana vamos a ahondar en este tema más profundamente y voy a comenzar de esta primicia con esta pregunta: ¿dónde están los muertos? Mis hermanos, los muertos, dice Job 14, 12 y 21, cuando se acuestan los muertos no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo no se levantarán los muertos, ni se despertarán de su sueño. Sus hijos recibirán honores y él no los sabrá, y si se les humilla, él no se dará cuenta. Los muertos, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9, 5, 6 al 10, de que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Yo quiero dejar este tema hasta aquí. Lo que yo esta noche, el propósito es dejar bien en claro que la consulta que hizo Saúl con la adivina, la pitonesa, la que tenía espíritu de adivinación, mis hermanos, era nada más y nada menos que Satanás y sus demonios, tomando forma del profeta, vinieron y hablaron directamente con él. Fue un ritual, mis hermanos, de la comunicación con los espíritus de demonios. Mis hermanos, qué terrible final. La cuestión o la creencia de que los muertos, mis hermanos, de que los seres humanos no mueren, de que ellos vienen y tienen hambre, tienen sed y que hay que darles de comer, de que los espíritus andan allí y que hay que vestirse como ellos, mis hermanos. Todo esto vino de los labios de Satanás. Eva, Adán, hablaron directamente también con el enemigo de Dios por un medio. Lucifer tomó la serpiente y habló por medio de ella. Qué terrible, hermanos. Estaban hablando con el mismo Satanás. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. ¿Protegeremos a nuestra familia? ¿Hablaremos con nuestros hijos de estos temas estos días?
Hablaremos, mis hermanos, con amor y cariño a aquellos familiares y seres queridos de que esto simplemente no es la voluntad de Dios y que los que vienen no son realmente nuestros seres queridos, sino son espíritus, mis hermanos, de Satanás. Yo quiero esta noche, para despedir esta programación y recordarles de que mañana voy a venir con el tema ¿dónde están los muertos? Y voy a concluir que antes de la segunda venida de Jesús, mis queridos hermanos, escuchen bien esto, las manifestaciones, el espíritu, mis hermanos, de la comunicación, la adivinación, la necromancía, el espiritismo, la puerta, mis hermanos, de hablar con los espíritus, va a multiplicarse y Satanás va a traer 3 grandes engaños. Los ángeles de Satanás se manifestarán al mundo. El espíritu de demonios, mis hermanos, se manifestarán de tal manera. Apocalipsis 16 y Apocalipsis 13 mencionan 3 maneras y mañana las vamos a ver. Mis hermanos, miles y millones creerán las mentiras de Satanás, pero tú y yo y todos aquellos que escuchen el mensaje de advertencia en relación al engaño de Satanás serán protegidos y no caerán víctimas de esos engaños. La palabra de Dios dice que aún a los escogidos serán engañados. Oh, mis hermanos, la obra maestra de Satanás. Y sabes, mañana te voy a mostrar cómo la está presentando de una manera bonita, inofensiva, atractiva. Así, mis hermanos, nos trae a sus garras y quiere destruirnos. Esta noche, ¿por qué no oramos? Como dice Efesios capítulo 6, ya que estamos en un mundo, mis hermanos, de espíritus buenos que nos protegen, mis hermanos, ángeles de Dios, arcángeles, mis hermanos, serafines de Dios, que nos protegen a nosotros y a nuestros hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, mis hermanos. Oh, queridos hermanos, esta noche pidamos la presencia de los ángeles de Dios y que cuide y proteja nuestra familia. Porque hay un mundo, mis hermanos, también de demonios que quieren destruirnos. Efesios 6 dice que hay que tomar toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. En esta noche tú quieres que yo ore por tu familia, por tus hijos, para que Dios pueda protegerlos y poner sobre ellos la armadura de Dios, con los cuales van a contraatacar a las acechanzas del enemigo. Si tú deseas eso, yo quiero que lo escribas ahora allí en el Facebook. Pastor, ore por mi familia, la familia Pérez, la familia Cruz, la familia Méndez, la familia Flores, la familia Lua, la familia Andis, la familia Holguín, la familia McGee, la familia Edwards, la familia Zavala. Pastor, ore por la familia Burciaga, por la familia Villaseñor, por la familia Torres, para que Dios pueda proteger a nuestros hijos con la armadura de Dios. Eso es lo que dice Efesios que debemos de hacer. Y tú y yo debemos de hacerlo, mis queridos hermanos. Ora y dile a tus hijos en la madrugada y en la noche. Diles, vamos, hijos, a pedir la armadura de Dios sobre nosotros. Porque hay un mundo de espíritus que nos quieren hacer daño. Y asegurarnos así, porque Satanás quiere destruirte a ti y a tus hijos. Si no, pregúntaselo a Job. Job todos los días pedía protección por sus hijos. ¿Lo estás haciendo tú? Satanás vio eso, mis hermanos, y le causó gran dolor a Job, porque esa es la realidad, mis hermanos, de la lucha que tenemos con espíritus que se manifiestan y quieren destruirnos. Pero hoy la protección de Dios vendrá sobre nosotros. Escribe allí, pastor, ore por mi familia, por la familia que Dios me ha dado, por la familia Eras, por la familia Aguirre, por la familia Mendoza, por la familia López, por la familia Gutiérrez. Ayuden en el nombre de Jesús, ayúdenme a orar por todos ustedes esta noche,
pidiéndole a Dios que ponga la armadura de Él sobre nosotros. Vamos a orar en este momento. Señor, te ruego, Dios, por todas las familias que mencioné y todas las otras que no pude mencionar, que en el nombre de Cristo Jesús, tú puedas protegernos, Señor, de los engaños mortíferos de Satanás. Que nos protejas con la armadura de Dios a nosotros y a todos nuestros hijos. Pon sobre ellos, eterno Dios, la armadura. Pon sobre ellos, Señor, la verdad. Vístelos con la coraza de justicia. Pon en sus pies el apresto del evangelio de la paz. Protégelos con el escudo de la fe, Señor, para que puedan apagar los dardos del fuego del maligno. Ayuda a nuestros hijos a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, por todos los que han escrito allí, Padre, que oremos por nuestros hijos, nuestra familia. Cúmplelo, por favor. Yo he leído esta lista, Señor, paso a paso, y deseo que esto sea así esta noche. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor nuestro y que nos defienda, Señor, de la lucha contra los espíritus que tenemos en estos días, Señor, donde los espíritus andan desatados, Señor. No cabe duda, Padre, de que todo esto ahora lo podemos ver de una manera diferente. No es y no son los seres queridos que han descansado, son espíritus de demonios, Señor, que se manifiestan para engañarnos como Saúl fue engañado. En esta noche, danos tu paz y tu protección, y el Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, muchas gracias. El día de mañana a las 8:30 otra vez regresaré. Y el sábado, el mismo día, la noche de Halloween, voy a venir con ustedes en vivo, porque quiero hablarle especialmente a los niños, a los jóvenes, y quiero decirles del peligro que existe al celebrar el día de Halloween. Así que mañana tenemos una cita a las 8:30 hora de aquí de California, y entonces el sábado terminamos esta miniserie que estamos utilizando aquí en estos días donde se celebra la muerte y el culto a la muerte, etcétera, etcétera. Aquí estaremos el día de mañana. Bendiciones, hermanos, gracias y Dios les acompañe.